que hay que predicar es el Evangelio del Reino. Cualquier otro evangelio que hable solamente de salvación, de irse al cielo algún día, de aceptar a Cristo para evitar el infierno, para irse al cielo, cualquier evangelio que tenga que ver con el yo acepto a Cristo para ser bendecido, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, para que Dios me cuide, para que... Todo ese tipo de evangelio, si te mueres esta noche, sabes dónde vas a pasar la eternidad. Todos esos son evangelios egocéntricos, no son el evangelio que Cristo Jesús nos mandó predicar. Es resumiendo un poco lo que hemos estudiado hasta ahora. Lo que Cristo Jesús nos mandó predicar es el evangelio del reino, y Cristo Jesús como Rey soberano. Eso quiere decir que no se trata de ti, sino de Cristo, que cuando le entregas tu vida a Cristo le estás dando permiso para que Él sea el Señor de tu vida. Ya no vives tú, vive Cristo. Ya no te mandas tú, manda Cristo. Ya no haces lo que tú quieres, sino que haces lo que Cristo quiere, lo que Jesús manda. Eso es el evangelio verdadero. Dispuestos a dar tu vida por el reino y por el evangelio y por Cristo. Amén. Muy diferente del evangelio que se suele escuchar o se ha escuchado en los últimos 100 años. Es un evangelio de entrega total, morir a uno mismo, vivir para Cristo. Y eso es el resumen básicamente de lo que hemos estudiado hasta ahora, porque sé que ha habido 2 o 3 semanas que no hemos hecho nada por diferentes razones. Quiero ver ahora un tema que quizás lo has escuchado antes seguro, pero que es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde está nuestra fe puesta, necesitamos saber lo que creemos, necesitamos fundamentarnos en la palabra. Tiene mucho que ver con el evangelio del reino, pero en cuanto a la fe, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, dónde está nuestra fe puesta. Y quiero hablar sobre ese tema, y vamos a ver en relación a las promesas de Dios, en relación a la sanidad, en relación a muchos otros temas. ¿Por qué? Porque estoy viendo que hay muchos creyentes, que están enfermos, muchos creyentes que estamos o están viviendo por debajo de nuestra posición como creyentes en Cristo, precisamente, que es lo que enseña el reino, el evangelio del reino. Y es tiempo que nos levantemos y empecemos a tomar nuestra posición como hijos de Dios, nuestra autoridad, y a declarar y a vivir en las bendiciones de Dios que Dios ha puesto, ha logrado por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Okay? Entonces, el primer punto es la Biblia, la palabra de Dios, que esto es la base, y me habéis escuchado muchas veces antes. En el fundamento de nuestra fe, la base y el fundamento de nuestra fe, para tener un fundamento firme de lo que es nuestra fe, es primero el decidir, tomar una decisión si creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es verdad o no. Y fijarse bien en la pregunta que he hecho. La pregunta que he hecho es si creemos que la Biblia es verdad. No he preguntado si tú crees que la Biblia es verdad o falso. Porque si yo le pregunto a cualquier creyente, ¿tú crees que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad o crees que miente? ¿Tú crees que la palabra de Dios es verdad o es falsa? Yo estoy seguro que todos, la mayoría o todos, me van a decir, sí, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad y siempre seguirá siendo verdad, lo creas tú o no lo creas. ¿Me estoy explicando? No. Lo creas o no lo creas, la palabra de Dios es verdad. Ahora, la pregunta que estoy haciendo esta tarde no es si crees que la palabra de Dios es verdad, es si tú crees que la palabra de Dios es verdad. ¿Ok? Porque tú puedes tener tu opinión sobre algunos versículos, puedes tener tu punto de vista sobre algunos otros, puedes interpretar la Biblia de acuerdo a tus circunstancias, puedes interpretarla según lo que te han enseñado,
hay un sinfín de razones o de aspectos que se interponen en nuestra creencia de la Biblia. Entonces lo primero que tenemos que establecer en nuestra vida es que la palabra es verdad, lo creas o no lo creas. ¿Ok? Es verdad. Piénsalo un momento y entonces lo aplicamos personalmente a nosotros esta tarde. ¿Qué creo yo? ¿Creo yo que la palabra es verdad toda entera? ¿Creo que la palabra de Dios es verdad toda entera o solamente algunas partes? ¿Estás basando tu creencia en lo que has comprobado en tu vida, lo que has visto en tu vida, las experiencias que has tenido, las experiencias sobre todo que has tenido, o estás basando tu fe y tu vida en lo que la Biblia dice? Una cosa es basar tu fe en tus experiencias, otra cosa es basar tu fe en lo que la Biblia dice. Estén de acuerdo con tus experiencias o no, estén de acuerdo con tu vida o no, estén de acuerdo con lo que tú crees o no. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que tenemos que establecer, es el fundamento de la fe. Yo creo personalmente, para que entendáis lo que estoy diciendo, yo personalmente creo que la palabra de Dios es verdad, desde la primera página hasta la concordancia, ¿okay? Hasta el final. Y da igual si mis experiencias o lo que yo esté viviendo en X momento de mi vida esté de acuerdo con lo que dice la palabra o no. Si las experiencias que yo estoy viviendo, o mi pasado, o mi experiencia no está de acuerdo con lo que yo he leído en la palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios dice, entonces yo soy responsable de ver cómo cambio esas experiencias, o cómo cambio la situación en la cual estoy viviendo, para que se ponga de acuerdo con la palabra de Dios. No al revés. No coger la palabra de Dios y decir, sí, esto lo pone la Biblia, yo creo que la Biblia es verdad, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero, no está funcionando en mi vida, o no es la voluntad de Dios para mi vida, o no es el propósito de Dios, o Dios no quiere darme esto, o Dios no quiere... ¿Me entendéis o no? Tenemos que cambiar nuestras circunstancias y nuestra experiencia a lo que dice la palabra de Dios. Una vez que aceptamos la palabra de Dios, la Biblia, como la palabra infalible y autoritativa de Dios, entonces vamos a descubrir las promesas que están incluidas en ellas, la vamos a descubrir, la vamos a ver funcionar, vamos a activarlas, si quieres decirlo así, en tu vida. La palabra de Dios es verdad y Dios es la fuente de toda verdad. De hecho, cuando Cristo Jesús se presentó a este mundo, a sus discípulos y a los que le escuchaban, se presentó como aquel que es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, su palabra es verdad. ¿Okay? Lo digo y mientras estoy diciendo esto me acuerdo un comentario que hizo un pastor amigo esta misma semana. Escribió un comentario en el Facebook y dijo lo siguiente, y estoy totalmente de acuerdo con él. Dijo, muchos creyentes leen la Biblia según lo que creen, cuando deberíamos leer la Biblia para creer. No sé si lo he dicho bien o no. Muchos creyentes leen lo que creen, más literal. Muchos creyentes leen lo que creen, mientras que la Biblia hay que leerla para creer. En otras palabras, cuando tú leas la Biblia, toda ella es la verdad, toda ella es la palabra de Dios. Dios te está hablando a ti, Dios te está diciendo, te está hablando. Muchas veces como creyentes decimos, Dios no me habla, o quiero oír a Dios hablarme. Nos está hablando a través de la palabra de Dios, precisamente. Es la forma, podríamos decir, más física, o más tangible, o más real, en la que Dios le habla a su pueblo hoy en día, sin descartar muchas otras formas que Dios tiene, a tu corazón, a tu espíritu, en los sueños, en visión, etc. Pero la palabra de Dios es infalible, autoritativa,
la palabra de Dios. Entonces la tenemos que leer, no leerla y creer todo lo que estamos leyendo, no solamente leerla para creer. Para explicar ese dicho de una forma más clara, muchos creyentes leen y la interpretan según lo que creen. Por ejemplo, hay un versículo que es un versículo que ilustra esto muy claro. Cuando la palabra de Dios dice, de ahora en adelante, Jesús le dice a sus discípulos, de ahora en adelante no me vais a pedir nada a mí, sino que vais a pedirle directamente al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre, y escribir esa palabra todo, porque vamos a hablar de estas palabras en un minuto. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. Todo lo que pidas al Padre, todo lo que pidas en oración, creed que lo habéis recibido. Todo lo que pidas en oración, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Esos versículos los leemos. Y para mí, cuando yo leo la Biblia, leo esos versículos, ¿qué entiendo yo cuando leo eso? Yo cuando leo eso digo, todo lo que pidas al Padre, en el nombre de Jesús te lo dará. Todo, ya no me pediréis nada a mí, sino que le pediréis directamente al Padre y Él os lo dará. Deleítate en el Señor y te dará. Yo leo eso y lo leo literalmente y entiendo eso literalmente. Mientras que otros que no creen en esas palabras que vamos a ver ahora, lo leen y automáticamente lo interpretan o lo creen según su creencia, según sus limitaciones, y dicen, sí, todo lo que pidas al Padre en su nombre, te lo dará si es su voluntad. Le añaden eso, y quizás habéis escuchado esto. ¿Me explico o no? Entonces lo interpretan. Ahora, si tú lees la Biblia y lees esos versículos que acabo de citar, te das cuenta que si es su voluntad no aparece en ninguna parte del versículo. ¿Por qué eso lo añadimos? ¿Por qué? Porque leemos la Biblia según lo que creemos, en vez de leer la Biblia para creer. ¿Ok? Y esa es la diferencia. Entonces tenemos que aprender a leer la Biblia, no interpretarla según lo que creemos, sino cambiar. Romanos 12 dice bien claro, renovar vuestra mente, vuestra forma de pensar con la palabra de Dios. Entonces, aunque a veces duela lo que estamos leyendo, a veces suena difícil, tenemos que leer para leer y creer lo que estamos leyendo, no leer lo que creemos, no interpretarla. La palabra de Dios es infalible, es autoritativa, es la palabra de Dios, es verdad, toda ella. No podemos desear que sea verdad alguna parte. Estoy hablando en términos generales, pero coge cualquier promesa, cualquier parte de la Biblia que te interese o te afecte a ti ahora mismo, y no puedes leer la Biblia esperando que sea verdad. No puedes leer la Biblia deseando que sea verdad. Tienes que tomar una decisión, y la fe es decisión. Tienes que tomar una decisión de creerla, y como dice mi nieto, creerla y punto. ¿Me entendéis o no? Mi nieto, cuando quiere decir algo y no quiere escuchar excusas o discusión, dice creerla y punto. La Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas, y acordarse que estamos hablando del fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios no es algo que probamos para ver si funciona o no. No es algo que intentamos, voy a probarlo a ver si funciona, voy a probarlo a ver si es verdad. ¿Ok? Y yo sé que hay muchos cristianos, yo mismo lo he hecho a veces en el pasado, que he cogido un versículo, una promesa de la Biblia y lo he probado por 2 o 3 días, lo he probado por una semana y no he visto el resultado que quería. No he visto la respuesta que yo buscaba. Entonces, ¿qué hacemos como creyentes? Tomamos la decisión de no creer esa parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo, no se sincroniza con nuestra experiencia. Yo lo he probado, no ha funcionado, por lo tanto no es para mí. ¿Ok? Por eso que es importante que en el fundamento de nuestra fe
la primera decisión que tienes que tomar. Yo creo que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, si la palabra de Dios es verdad, mis circunstancias no son verdad, mis problemas no son verdad. Verdad en el sentido de que son verdad. A ver si me explico. El ejemplo de David, cuando David va y siempre la forma en la cual la Biblia lo describe, nos enseña este principio de la palabra y de fe. Cuando David se enfrenta a Goliat, nos da por lo menos 6 o 7 versículos, un pasaje bastante largo, dándonos detalles de cómo era Goliat. David se enfrentó a Goliat, y Goliat era tantos codos, un codo es de la mano hasta el codo, medio metro más o menos. Tantos codos de alto, y su lanza era de tantos codos de larga, y parecía un rodillo de amasar, y su casco era, no sé, de bronce tal, y su tal. Nos da detalles del tamaño de su calzado, del tamaño de su casco, de la lanza que llevaba en la mano, de la espada que tenía en su mano desvainada, de la altura que tenía Goliat. Nos da detalle tras detalle tras detalle. Sin embargo, David contesta y dice: yo me enfrento a ti en el nombre del Dios Todopoderoso. Si Dios me dio la fuerza y la gracia para matar al león, y para matar al oso, y para matar al lobo, esta misma mañana, o esta tarde, no sé si era mañana o tarde, pero este mismo día voy a darle tu cabeza y tu cuerpo a las aves del cielo. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? La realidad es muy diferente que la verdad. La realidad es que ese hombre era un gigante. La realidad es que era mucho más grande que David. La realidad es que tenía un zapato de la talla 64. La realidad es que tenía una lanza de tantos codos de larga y de ancha. La realidad es que era un gigante 3 veces más grande que David. Eso era la realidad. Eso eran las circunstancias. Eso era el problema. Pero la palabra, la verdad, ¿cuál es la verdad? Y la verdad no cambia nunca. La verdad: mi Dios me va a entregar tu cuerpo en mis manos, porque es un Dios todopoderoso. Es el Dios creador del cielo y la tierra. Es el gran Jehová. Es el Dios de Israel. Amén. Y ese es el fundamento de la fe. No para creer la Biblia y vivirla, no tienes que entender cada versículo, y ni siquiera tienes que probar cada concepto para creerlo. No tienes que tener una respuesta para defenderte contra cualquier crítico o cualquier persona que te encuentres en la iglesia o en la calle. ¿Por qué? Porque el creer es una decisión. Y cuando digo esto, estoy hablando en términos también generales, porque por muchos años, y me he dado cuenta últimamente que se está haciendo popular otra vez. Si ves algunos programas documentales en la tele, en los canales, por muchos años, cuando yo era joven, era muy popular y los cristianos se ponían súper contentos cuando algún arqueólogo o en alguna revista científica o en algún documental de la tele ponían: han descubierto el arca de Noé, por así decirlo. Y los creyentes decían: aleluya, gloria a Dios. Esto confirma de que la palabra de Dios es verdad. Esto confirma a los paganos de que Dios es real. Esto confirma que la palabra de Dios es verdad. Esto confirma de que tenemos la verdad y somos la verdad. Amén, ¿entendéis lo que estoy diciendo? Que han encontrado huesos de gigantes, es la gloria a Dios. Que han encontrado las ruinas de Jericó, la Biblia es verdad, aleluya. Si tu fe, o lo voy a decir de otra forma, Dios en ningún momento confirmó quién era cuando se presentó al hombre. De hecho, en Génesis dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No nos da pruebas, no nos dice quién era ese Dios, de dónde vino ese Dios, de dónde salió ese Dios, cómo se llamaba ese Dios incluso.
¿Cómo se llamaba ese Dios? Cuando Jacob luchó con el ángel, que era una encarnación, una cristofanía, una manifestación física de Cristo Jesús. Jacob le pregunta al ángel, a Jesús, en forma humana, le dice: dime tu nombre, quiero saber quién eres. Y Jesús, el ángel, la cristofanía, le contesta y le dice: ¿para qué quieres saber mi nombre? En otras palabras, ¿qué quiero decir con todo esto? Que aunque no hubiesen encontrado el arca en el monte Ararat, aunque no hubiesen encontrado fósiles y huesos y esqueletos de gigantes, aunque no hubiesen encontrado las ruinas de Jericó, aunque no hubiesen encontrado el pozo de Jacob, aunque no hubiesen encontrado ninguna de esas pruebas científicas de que Dios es real y su palabra es real, si la palabra de Dios dice David luchó contra un gigante, yo lo creo. Si la palabra de Dios dice hubo un diluvio y después del diluvio el arca quedó estancado en una montaña en Ararat, yo lo creo. Si la Biblia dice que el pueblo de Israel luchó en Jericó, contra Jericó, y las murallas cayeron no para afuera sino verticalmente hacia adentro, hacia la tierra, que es lo que los arqueólogos han descubierto, yo lo creo. ¿Me entendéis o no lo que estoy diciendo? Que no necesito pruebas externas ni pruebas científicas para saber que la palabra de Dios es verdad y que Dios es real. Y esta es la actitud que tenemos que tener hacia la palabra de Dios. Todas esas cosas son interesantes, todos esos detalles son bonitos, pero no son necesarios. ¿Por qué digo yo eso? Porque hay muchos creyentes que dicen: yo no lo creo si no lo veo. En la Biblia tenemos el ejemplo de Tomás, ¿no? Si no veo las marcas en sus manos, si no veo donde le clavaron la lanza en su costado, no voy a creer. Yo solamente creo cuando lo vea. Creemos que tenemos que tener una prueba y confirmación de todo antes de creerlo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Marcos 11:24. En Marcos 11:24 Dios dice que nosotros tenemos que tomar la decisión de creer. Y una vez que hemos creído, entonces vemos. Pero ¿qué viene primero, el ver o el creer? Lo que viene primero es el creer. Marcos 11, si queréis buscarlo, 11:24. Por esto os digo, todo cuanto oréis y pedís, creed que lo recibisteis, pasado y lo obtendréis. ¿Qué viene primero, el obtener y después creer, o creo, por lo tanto recibo y obtengo? El creer. Y como he dicho antes, es una decisión. La fe, igual que el amor, si queréis compararlo con algo, no es emociones, no son emociones, ni sentimientos, ni escalofríos, ni que se te ponga la piel de gallina. La fe es una decisión. Yo decido creer, yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido, es una decisión. La palabra creer es poner tu confianza. Hay una palabra sinónima que vimos en el último estudio, una palabra sinónima que se puede intercambiar con la palabra creer, y es confiar. Yo confío en que Dios es Dios, yo confío en que todo lo que dice es verdad. Tenemos que creer toda la palabra de Dios, no escoger versículos que nos convienen y dejar los que son demasiado difíciles para entender. O escoger los versículos que son más fáciles de creer. ¿Por qué? Porque no se espera un resultado inmediato, no se espera una respuesta inmediata. Y casi siempre este tipo de creencia, de escoger lo que más me conviene, o escoger lo que es más fácil creer, y dejar los que requieren una acción inmediata, o los que requieren una respuesta visible. Esta actitud normalmente está basada en las tradiciones del hombre, que se enseñan en muchas iglesias, pero no están apoyadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios, para vivir en fe, tienes que creerla toda. Y estudiar la palabra de Dios es muy importante. Es muy importante escoger una versión, una traducción buena, ¿no? Hoy en día hay muchas. Antiguamente solamente había una en español, estaba la Reina Valera del 1500 y algo.
Después salió la 1960 y tal. Solamente había una. Hoy en día hay muchas. Está la nueva traducción viviente, está la nueva versión internacional, está la Reina Valera del 60, que es la más común, y está la Reina Valera del 95, la Reina Valera del 2000. Hay diferentes revisiones de la Reina Valera actualizada, la Biblia textual. Hay muchas. Pero para estudiar la Biblia en serio es muy importante poner atención a qué versión usas. ¿Por qué? Porque en algunas versiones, sobre todo algunas de las más modernas, no, olvidar esa parte, porque incluso hay algunas más antiguas que cometen este error. Algunas de las traducciones que tenemos en inglés y en español, los traductores han tomado libertades al traducir del texto original del griego al hebreo, a tomar la libertad de añadirles o de traducirlas según su creencia, según su... entonces algunas versiones tienen un deje, tienen un... dame el papel ese. Tengo aquí la palabra en español, que es una palabra que no sabía cómo era, pero es la palabra sesgo. No sé si entendéis esta palabra, sesgo. En inglés la palabra bias, en español sesgo, que quiere decir tendencia. Una tendencia a enfatizar algo porque lo creo yo, no, o sea, o porque... etcétera. ¿Okay? Un ejemplo de esta palabra, sesgo. Esta conversación o este debate o esta entrevista en el telediario está tomando un sesgo político según el partido político, por ejemplo, una tendencia a cierto tema. Entonces algunas traducciones tienen este sesgo hacia la opinión del traductor más que otras, lo cual puede conducir a algunas doctrinas y enseñanzas erróneas, incluso falsas. O sea que tener cuidado la traducción que uséis. Yo recomiendo la Biblia textual, la Biblia textual y la Biblia de las Américas, por ejemplo. La nueva versión internacional antes de la revisión del 2011. La nueva versión internacional antes del 2011, porque en el 2011 sacaron una versión que en español es un poco más difícil encontrar una buena. Ninguna de ellas es perfecta, eso lo digo claro desde el principio, pero tener cuidado con estas inclinaciones de los traductores. ¿Okay? Vamos a ver en Lucas 10:19 un versículo. En Lucas 10:19 dice la palabra de Dios: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada os dañe. Hay algunas palabras en la Biblia que yo las llamo palabras absolutas, ¿okay? Que lo cubren todo, absolutas. Y precisamente son estas palabras absolutas las cuales causan el mayor problema en la vida de los creyentes en cuanto al creer las promesas de Dios. Algunas de estas palabras, si queréis anotarlas, que causan problemas en la creencia o al estudiar la palabra de Dios, son las palabras como cualquiera que dijera este monte. Okay, yo he escuchado personas cuando he predicado sobre este tema, cualquiera que dijera este monte, todo aquel que crea en mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos, cualquiera, nada os será imposible, cualquier cosa, quien quiera, todas estas palabras que definen que un punto absoluto son las que causan problemas en nuestra fe. No sé si me estáis entendiendo. Muchas veces, como he dicho antes, he predicado y enseñado sobre temas como, por ejemplo, todo aquel que crea en mi nombre, o cualquiera que crea en mi nombre. Para aquellos que creen en Dios, todas las cosas les son posibles, ¿no? Todas las cosas son
todas, uy, qué problema, todas, problemas, son palabras absolutas. ¿Por qué? Mucha gente te responde cuando no creen esto. Todo aquel que crea en mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y te contestará, más de uno te contestará o pensará, aunque no te digan nada. Sí, pero eso es solamente para los pastores. O sí, pero eso es solamente para los ungidos de Dios. Eso es solamente para los que tienen un don especial. O se mueven en una unción tal. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, no? Y tenemos problemas con estas palabras. Tenemos que quitar de en medio esa duda. Y si la palabra de Dios dice toda, ¿qué quiere decir todos? Todos quiere decir todos. Cualquiera, ¿qué quiere decir cualquiera? Si lo buscáis en el diccionario de la Real Academia Española, veréis que cualquiera quiere decir cualquiera, todos. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, nada os será imposible. ¿Qué quiere decir nada? Nada, que nada no quiere decir algunas cosas, nada quiere decir nada. Ok, entonces dejemos de tenerle miedo a esas palabras y veréis cómo la palabra de Dios se hace más real, más viva, y tu fe va a crecer y va a madurar de una forma increíble. Todas estas palabras que he mencionado, cualquiera, cualquier cosa, todos, nada, todo, son palabras que no tienen excepciones, son palabras absolutas. En otras palabras, como hemos leído en Lucas 10:19, que dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué entendéis por ese versículo? Podemos interpretarlo según nuestra creencia, podemos interpretarlo según nuestras experiencias y decir: sí, pero Satanás nos está atacando todo el tiempo. Sí, pero mira lo que Satanás ha hecho en mi vida. Sí, pero mira lo que tal está haciendo Satanás en mi familia. Sí, ¿qué dice aquí? Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, sobre el poder del enemigo, y que nada os hará daño. Ahora, no estoy diciendo que Satanás no ataque de vez en cuando, no lo estoy diciendo, pero si tú crees lo que dice la palabra de Dios, Satanás puede atacarte, pero nada te hará daño, así de fácil. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y lo estoy interpretando según lo que dice la Biblia, por lo tanto lo creo, no según mi experiencia, no según lo que haya vivido en el pasado, sino lo que dice la palabra de Dios. Ningún arma, esa es otra palabra que tenéis que subrayar, ningún arma forjada. ¿Qué quiere decir ningún arma? Quiere decir ninguna, pero algunas sí. Ninguna, pero la espada láser del Chewbacca sí. Ninguna quiere decir ninguna. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y estas son las palabras que tenemos que cambiar nuestra mente y cambiar nuestra forma de leerlas y de verlas y de entenderlas. O sea que lo que Cristo Jesús nos está diciendo aquí en Lucas es que la voluntad de Dios es que nada nos dañe. Y lo ha declarado, lo ha solidificado y lo ha establecido, declarándolo en su palabra. Y os dais cuenta que al ver la Biblia desde este punto de vista, tomando esas palabras sin miedo e interpretándolas tal como Dios, el Espíritu Santo quiso, cambia el sentido del versículo, cambia lo que estás leyendo, cambia la promesa de Dios, cambia la forma de verlo, cambia la forma de creer la palabra. Entonces no leas esos versículos y digas: sí, pero no está de acuerdo con mi experiencia, por lo tanto me cuesta mucho creerlo. No, si no está de acuerdo con tu experiencia, vuelve a leerlo, medítalo, hasta que lo veas claro. Y una vez que lo veas claro, cambia tu experiencia, pero nunca cambies la palabra de Dios. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque Dios obra por medio de la fe. Dios obra por medio de la fe solamente. Dios no va a obrar en tu vida porque llores, estés llorando diciendo: Señor, ten misericordia, Señor, por la gracia de Dios, Señor, sabes que yo soy bueno, Señor, no te he fallado nunca, no me falles ahora. Dios no va a contestarte. Dios no va a contestarte porque
Por eso, Dios no va a contestarte porque ayunes 40 días y 40 noches o 3 días y 3 noches. Dios no va a contestarte, solamente va a contestarte. Dios solamente actúa por la fe. Amén. Entonces tenemos que ver estas palabras literalmente y ver lo que la palabra de Dios nos dice, ver las promesas de Dios. Este es el fundamento de nuestra fe y no podemos cambiarlo. En cuanto a la palabra de Dios, y es importante que entendamos esto, en cuanto a la palabra de Dios, creer la palabra parcialmente es igual que no creerla absolutamente. ¿Me entendéis o no? ¿Por qué? Porque creer parcialmente significa lo que a mí me conviene, o lo que está de acuerdo con mi creencia, lo que está de acuerdo con mi enseñanza, lo que está de acuerdo con mis experiencias. Es dudar. Creer parcialmente es dudar parcialmente. Creo en esto, pero dudo de esto. Y la duda, o como dice la Biblia, el ser de doble ánimo, el hombre que es de doble ánimo, la mujer que es de doble ánimo, no recibe nada de Dios. ¿Por qué? Porque una verdad parcial es igual que una mentira. ¿Sí o no? Cuando Satanás tentó a Adán y Eva, les dio una verdad parcial, solamente parte de la verdad. Es verdad que Dios os dijo, sí, que no comierais de este árbol, verdad, pero solamente era parte de la verdad. Y los engañó, es una mentira. Cómo estudiar la palabra. Quiero meter estos puntos porque es importante. Algunos dirán, pero ¿cómo se estudia la palabra de Dios? La primera cosa, la palabra de Dios, como he dicho al principio, es nuestro contacto, nuestra conexión física con Dios. Nuestra conexión física con Dios es la palabra de Dios. Y incluso me atrevo a decir que aunque la oración es súper importante, la alabanza es muy importante, la adoración es muy importante, las buenas obras son importantes. Sin embargo, el estudiar la palabra de Dios es lo máximo, está por encima de estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, llenarte con la palabra de Dios, es lo que hace que tu relación con Dios crezca, tu relación con Dios sea viva, tu relación con Dios sea vibrante, viva y efectiva, y crezcas. Todo lo demás, la oración poderosa viene como resultado de conocer la palabra. Si no conoces la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice, no puedes orar efectivamente. La alabanza y la adoración solamente son efectivas cuando adoras y alabas, como le dijo Jesús a la mujer samaritana: vosotros adoráis a lo que no conocéis. Sin embargo, los judíos adoran lo que conocen, porque la palabra vino por medio de los judíos. No se puede alabar y adorar a alguien que no conoces. ¿Cómo conoces a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo conoces a Dios y puedes adorarle en espíritu y en verdad? Ahí lo tenéis bien claro, en espíritu y en verdad, conociendo la verdad acerca de Dios, etcétera, y todo lo demás. O sea que lo primero y lo más importante es la palabra de Dios. De hecho, parte de la razón del por qué Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día fue para enviarnos al Espíritu Santo. Y una de las principales razones o responsabilidades del Espíritu Santo es revelarnos la verdad en la palabra de Dios al estudiarla. En Juan 14, del 16 al 17, nos dice la Biblia, Juan 14, hablando del Espíritu Santo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo, y aquí en la traducción que estoy usando yo, la palabra verdad está en mayúscula, o sea que se está refiriendo a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad. Acordarse que la verdad no puede cambiar, creas o no creas en ella, la verdad sigue siendo verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros.
estará en vosotros. Entonces, Cristo Jesús está describiendo aquí al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y su labor es llevarnos a la verdad, a toda la verdad. Y no solamente el Espíritu Santo no solamente nos revela la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de su palabra, sino que también funciona como un detector de verdad en las cosas concernientes al Espíritu y el mundo del Espíritu y el mundo en el cual vivimos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú escuchas algo, que algún predicador, o escuchas a alguien decir algo, enseñar algo, predicar algo que no está de acuerdo con la verdad, el Espíritu Santo en nosotros, que es un detector de mentiras, un detector de la verdad, en tu espíritu te va a poner ahí un freno, va a decir, hey, se va a encender una alarma, una luz roja, esto, cuidado, esto no es verdad. Suena bien, suena muy espiritual, pero no es verdad. En 1 de Juan 2:20 hay otro versículo poderoso, también a veces sacado fuera de contexto. En 1 de Juan 2:20, el versículo que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, del Espíritu Santo, y todos vosotros lo sabéis. Vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y no os digo esto porque no sepáis la verdad, sino que porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el ungido de Dios? Vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Otras versiones dicen, vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y sabéis todas las cosas, o conocéis todas las cosas. No es porque lo conozcas tú, sino porque el Espíritu Santo en ti va a darte, como he dicho antes, revelación de la verdad, para conocer la verdad y conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando tienes al Espíritu Santo morando en ti y vives consciente de su presencia y vives tomándolo en cuenta en todo lo que haces, entonces tú tienes acceso a los misterios de Dios, tienes acceso a través del Espíritu Santo al conocimiento de Dios, tienes acceso a través del Espíritu Santo a los misterios, lo que la Biblia llama los misterios de Dios. Hablando de misterios, algunos creyentes creen de que hay algunos misterios en la Biblia de que nunca los vamos a entender, nunca los vamos a entender. Y esto es otro ejemplo de cómo interpretamos la Biblia de acuerdo a nuestra creencia, en vez de creer lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos que citan cuando dicen es que hay algunos misterios y cosas en la Biblia que son difíciles de entender y que nunca las vamos a entender, porque la Biblia dice, y citan el versículo, el famoso versículo que dice, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ¿quién lo comprenderá? Ahora, ese versículo está en la Biblia y es verdad, pero ese versículo está en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios nos dice que todo misterio, si queréis leerlo, está en Colosenses 1:26, todo misterio nos ha sido revelado. Vamos a leerlo para que no haya alguno que diga no puede ser. Colosenses 1:26. El misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado, revelado a sus santos. El apóstol Pablo cita ese versículo que he citado antes. Los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son inescrutables y sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Quién los podrá comprender? Pablo cita ese versículo, sin embargo no se queda ahí, sino que le añade y le dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los misterios escondidos de generación en generación han sido revelados a los hijos de Dios. En 1 Corintios 4, del 1 al 2, tenemos otro versículo similar a este, 1 Corintios 4. Así consideremos todo hombre como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, Pablo nos está diciendo aquí que consideremos a todo hombre, a todo creyente como servidor de Cristo y
administrador de los misterios. Si no supiéramos cuáles son los misterios, si Dios no nos los hubiese revelado, no nos pediría que fuésemos administradores. O como dice otra versión, mayordomos, buenos administradores de los misterios de Dios. Ahora se requiere que los administradores de la verdad, los administradores de los misterios, sean fieles al misterio, fieles a la verdad, fieles a la palabra de Dios. No enseñen su opinión, sino que enseñen la palabra de Dios. Amén. Y es el Espíritu Santo el que hace esto en tu vida. Yo estoy seguro que todos habéis experimentado alguna vez el hecho de que habéis leído algún versículo. Lo habéis leído una vez, 2 veces, 3 veces, 30 veces a través de los años. Y de repente lo leéis un día y se os enciende una bombilla aquí. Y te das cuenta de lo que está diciendo. Lo has leído 20 veces y no te has dado cuenta. Lo has leído 20 veces y no lo has entendido. Y de repente lo lees y se te ilumina, se convierte en vida. Esa es una revelación de la verdad. Y esa revelación viene de Dios mismo a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Y es la revelación, cuando lees la palabra, como dejando que el Espíritu Santo te hable y te revele, que renueva tu forma de pensar, renueva tu mente y hace que las promesas de Dios y la palabra de Dios sean vivas y sean real en tu vida. En otras palabras, no leas la Biblia de rutina, no la leas como leer cualquier otro libro. Voy a leer Colosenses y lo leo del primer versículo hasta el último de corrida. No lo leas de esa forma. Léelo sabiendo que es el Espíritu de Dios el que te está hablando. Léelo sabiendo que es Dios el que te está hablando. Léelo sabiendo, reconociendo que es Dios el que está tratando de comunicarse contigo, enseñarte algo. Y verás que la cosa cambia. Tu entendimiento, tu forma de pensar cambia. No hay fin a la revelación que puedes recibir de Dios sobre su palabra. Porque cada pasaje en la Biblia, cada enseñanza está impregnado con revelación y con verdad, esperando que tú le dejes al Espíritu Santo revelarte, darte vida a través de esa palabra. Amén. Hay algunas cosas que hacen más fácil el estudio bíblico y hace más fácil que esta revelación de la cual estoy hablando te llegue. Voy a mencionar algunas de ellas si quieres anotarla. En primer lugar, cuando leas la Biblia, no la leas, como he dicho antes, como un libro cualquiera, sino que lee buscando qué es lo que quieres saber, qué es lo que quieres que Dios te hable, qué es lo que quieres. En primer lugar, Jesús mismo dijo a los fariseos, les dijo: vosotros leéis las Escrituras creyendo que en ellas tenéis la vida eterna. Sin embargo, son ellas, las Escrituras, las que os hablan de mí y os conducen a mí y os revelan a Cristo. El estudio de la Biblia es más efectivo cuando tú abres la Biblia y empiezas a leerla de una forma activa, buscando respuestas a tu situación en la palabra de Dios. En otras palabras, para que se te haga más práctico, cuando leas la Biblia, imagínate que Dios mismo está físicamente sentado al lado tuyo, en la mesa, en el escritorio, en la cama, donde quiera que leas la Biblia. Que Dios mismo está físicamente sentado al lado tuyo. Si Dios estuviese sentado al lado tuyo, ¿qué le preguntarías? Podéis probar a hacer esto con pasajes como Lucas 17, por ejemplo. Si leéis el capítulo de Lucas 17, no sé si conocéis Lucas 17, pero es el capítulo donde habla de los 10 leprosos que fueron sanados y solamente uno de ellos volvió y adoró a Dios y honró a Dios y dio gracias a Dios. Entonces podéis haceros, mientras leéis Lucas 17, podéis hacerle estas preguntas al Espíritu Santo. Preguntarle, por ejemplo: Espíritu Santo, todos los enfermos por los cuales Cristo Jesús oró, ¿fueron sanados instantáneamente? En Lucas 17 dice
que los 10 leprosos aparentemente no fueron sanados instantáneamente. Les estoy dando un ejemplo, pero en Lucas 17 podéis encontrar un montón de cosas de revelación. No fueron sanados instantáneamente, sino que dice que mientras iban, fueron sanados. Sin embargo, Cristo Jesús declaró la palabra, sed sanos, y se fue. Y los 10 leprosos les dijo, voy a ir a Jerusalén y presentados ante los sacerdotes. O sea que entre Jericó y Jerusalén, donde se encontró con los discípulos, había un montón de distancia, de kilómetros. Mientras iban, fueron sanados. O sea que no fue una sanidad instantánea. Sin embargo, Cristo Jesús declaró la palabra y se fue tranquilo sabiendo que la palabra produjo el resultado. Mientras ellos iban, fueron sanados. Aquí vemos dos revelaciones, dos cosas que quizás nos concierna y nos importe, sobre todo si estamos moviéndonos yo sé que algunos de vosotros lo estáis haciendo. La primera cosa es que no toda sanidad es instantánea. Aquí fueron sanados mientras iban. O sea que hubo un lapso de tiempo, un periodo de tiempo que transcurrió entre la declaración de la palabra y la manifestación de la sanidad. Segundo punto, para aquellos que ministran a los enfermos. Cuando tú oras por un enfermo, tienes que creer que lo que has declarado es la palabra de Dios. Y cuando tú declaras sanidad, está hecho porque la palabra de Dios dice que está hecho. Por sus llagas fuimos sanados. Cuando tú le dices a un enfermo en el nombre de Jesús, sé sano, tienes que irte con la convicción, aunque no veas nada con tus ojos, aunque no sientas nada, aunque no veas ningún cambio, te vas de ese lugar, tienes que irte de ese lugar con la convicción de que has declarado la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad y es poder, y el enfermo está sano. ¿Quién me ha entendido? O que si tú esperas, uno de los problemas que más nos concierne y nos afecta a aquellos que oramos por los enfermos es ese. Es que he orado y no ha pasado nada. Es que he declarado la palabra y no he visto nada. Lucas 17. La palabra de Dios es verdad. Y aunque no veas nada, está hecho. Y te vas con la convicción tranquilo de que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y que la sanidad está hecha y manifestada. El segundo punto para estudiar la palabra de Dios. Léelo despacio y con cuidado. Léelo en voz alta. Sobre todo, a veces es importante. ¿Por qué? Porque estoy seguro, y todos lo hacemos. Os voy a dar un ejemplo que un hermano que está aquí me dio hace poco. Me dijo, cuando leemos el testimonio de cómo Saulo se convirtió al Señor, la primera, lo estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, estamos leyendo iba en camino a Damasco y oyó una voz del cielo, el resplandor del cielo, tal y tal. Y lo primero que lees tú, estoy seguro, lo primero que lees tú, y la luz, la presencia de Dios lo tiró del caballo. Ahora yo te desafío que vuelvas a leer ese pasaje en voz alta y me digas dónde está el caballo en la historia, dónde menciona el caballo. En ninguna parte. Solamente dice la Biblia que se cayó al suelo, no dice que se cayó de un caballo. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Es un ejemplo un poco superficial de lo que estoy diciendo, que cuando tú lees la palabra en voz alta, sobre todo los versículos difíciles, te vas a dar cuenta, en muchos casos te vas a dar cuenta de que lo que tú creías que ese versículo decía no lo está diciendo. En otro punto, léelo en contexto, y esto lo repito siempre en todos los estudios que hacemos los sábados. Léelo en contexto. Algunos puntos del contexto, no solamente el contexto bíblico, literal, en la Biblia, sino el contexto del tiempo. El pasaje que estás leyendo, ¿fue escrito antes del nuevo pacto o después del nuevo pacto? ¿Después de que el nuevo pacto fuese establecido en Cristo o antes de que el nuevo pacto fuese establecido? ¿Por qué? Porque si conoces el pacto en el cual está viviendo la gente con la cual está tratando Dios, hace una diferencia muy grande. Lo voy a decir de esta forma: la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Toda ella es verdad. Toda ella es inspirada por Dios.
pero es verdad bajo el pacto en la cual esas promesas o esa palabra fue activa. No sé si me entendéis entendiendo o no. Por ejemplo, guardar el día de reposo, por ejemplo. Hace poco escuché a alguien comentar sobre el día de reposo. El comentario que hizo esta persona fue: es que los que los que no respetan y adoran a Dios el día de reposo, que es el sábado, no son creyentes de verdad, son creyentes falsos. ¿A quién le está hablando Dios acerca del sábado, del día de reposo? ¿Bajo qué pacto estableció Dios esta ley del día de reposo, del sábado? Del antiguo pacto. Y no solamente del antiguo, no solamente del antiguo pacto en general, sino de un pacto en particular, que era el pacto de Moisés, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, guardar el día sábado. En el nuevo pacto, una vez que el nuevo pacto fue establecido, eso sigue siendo verdad. Tenemos que guardar el sábado, si quieres sí, pero no es obligación, no es ley. La palabra Cristo Jesús mismo enseñó y dijo: porque el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, ¿qué dice? Que tienes que trabajar, que todo hombre necesita un día de reposo, que no se puede trabajar 7 días a la semana sin reposar, porque al final te vas a enfermar, te vas a debilitar. ¿Me entendéis o no? Pero no como una ley para alcanzar a Dios, para entrar en su presencia. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es verdad, sigue siendo verdad. El día de reposo es el día sábado, verdad. Pero verdad bajo el antiguo pacto, el pacto de Moisés. Ni siquiera el domingo. Hoy en día dice: sí, guardamos el domingo. Tampoco. Puedes trabajar el domingo si quieres. Siempre que reposes el lunes. Y el lunes, que es tu día de reposo. El martes puede ser tu día de reposo. El miércoles puede ser tu día de reposo. Lo que estoy diciendo yo aquí es que el hombre no fue hecho para el día, sino el día para el hombre. El tiempo para el hombre. Y honrar a Dios bajo el nuevo pacto. Tienes que honrar a Dios en todo momento, en cada situación, en todos los días de la semana, en cualquier momento y situación en el cual estás viviendo. ¿Ok? Otro punto importante para estudiar la palabra: piensa cuando estés leyendo la palabra, piensa a quién está escrito esto, qué es lo que está escrito, cuándo fue escrito, dónde fue escrito, por qué fue escrito, cómo fue dicho o escrito, enseñado, y qué pasa ahora. En otras palabras, ¿qué impacto tiene esta escritura que estoy leyendo, este pasaje de la Biblia? ¿Qué impacto tiene este pasaje de la Biblia que estoy estudiando? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene hoy? ¿Qué está Dios tratando de enseñarme? ¿Cómo obra Dios a través de este pasaje hoy? ¿Qué es lo que quiere hacer en mi vida? Comentarios. Se puede usar un comentario para estudiar la Biblia. Es cosa tuya. Yo personalmente, como saben aquellos que me han escuchado y llevan tiempo escuchándome, yo personalmente no los uso, no me gusta usarlos. ¿Por qué? Porque los comentarios bíblicos los comentarios bíblicos son la creencia o la forma de una persona de interpretar ese pasaje. Una persona, un comentarista que según su creencia, según sus estudios, según su forma de crianza, interpreta ese pasaje. En otra palabra, estamos leyendo la opinión de un hombre. Cuando tú estás acostumbrado a estudiar la Biblia usando comentarios, te darás cuenta que es muy difícil recibir revelación del Espíritu Santo sobre ese pasaje. ¿Por qué? Porque cada vez que tú lees ese versículo o ese pasaje, ¿qué te va a venir a la mente? ¿Qué te va a venir a la cabeza? El comentarista que has leído. Entonces yo personalmente no me gusta leerlos, ni sea el que sea. Yo no conozco a muchos, pero no hay ninguno que yo sepa que pueda recomendarte. Sobre todo sobre temas tocando el tema de los últimos días del fin, el arrebatamiento, sobre todo esos, pero en general, todos, la sanidad. Por ejemplo, esta semana
preparando algunos apuntes para este estudio, estaba leyendo los versículos en la Biblia donde hablan de sanidad, para daros un ejemplo de cómo funcionan los comentaristas, los comentarios. Leyendo algunos versículos, y Isaías 53, por sus llagas somos sanados. En 1 Pedro 2:24, por sus llagas fuimos sanados. Por curiosidad, abrí un comentarista que me habían recomendado, que me habían comentado algún pastor, y dice lo siguiente, por ejemplo, aquí está hablando de sanidad, pero no está hablando de sanidad física, dice el comentarista, sino que está hablando de sanidad espiritual. Ok, eso es un ejemplo. Ahora, ¿cómo sé yo? Si tú estudias la Biblia usando, y después me llamó un poco la atención, entonces busqué 3 o 4 más, y los 3 o 4 decían lo mismo. Entonces, si tú lees la Biblia poniendo énfasis creyendo en lo que dicen los comentaristas, ¿qué vas a creer? Vas a tener tu fe va a dudar de la sanidad de Dios. Tu fe va a decir que Dios sanaba en el pasado, pero no ahora. Tu fe te va a decir que Dios tiene poder para sanar, pero no quiere sanarte a ti. Tu fe, ¿por qué? Porque según los comentaristas, aquí Dios está hablando de la sanidad espiritual. Por sus llagas fuisteis sanados. Ahora, si tú lees la Biblia buscando la verdad y dejando que el Espíritu Santo te ilumine, te hago la siguiente pregunta: ¿tu espíritu necesita sanidad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo: el día que pequéis, moriréis. ¿Murieron físicamente? No, murieron espiritualmente. No puedes sanar un muerto. ¿Qué es lo que hay que hacer con un muerto? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de lo alto. Tu espíritu no puede ser sanado porque como resultado del pecado, tu espíritu está muerto. Y un muerto no se puede sanar. Un muerto hay que hacerlo nacer de nuevo. ¿Me entendéis? ¿Entendéis la diferencia? Lo estáis viendo. Y eso es lo que la palabra, eso es un ejemplo de por qué yo personalmente no uso los comentarios bíblicos. ¿Qué pasa si aún después de esto no lo entiendes? En primer lugar, tienes que tener paciencia cuando estás estudiando la palabra de Dios. Sin embargo, mantenerte enfocado en la meta. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres que Dios te revele? ¿Qué es lo que quieres saber? Gálatas 6:9, por ejemplo, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos, si no desfallecemos. Entonces, tener paciencia, no desfallecer, repetirlo en voz alta, enfatizando diferentes palabras, repetirlo. Y te das cuenta que si tú lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer, enfatizando las palabras importantes, las palabras claves, la palabra como la que hemos estudiado antes al principio, todos, todo, cualquiera, etcétera. Vas a tarde o temprano vas a ver la verdad, vas a ver cómo la verdad surge del texto. Y léelo en contexto, como he dicho antes, no solamente el contexto del tiempo, sino contexto en el texto. Esto lo digo siempre en todos los estudios. Lee el capítulo anterior, lee los versículos anteriores, lee el contexto. Acordarse que sobre todo los escritos de Pablo son cartas. Romanos es una carta, Colosenses es una carta, todos, Efesios es una carta. Cuando tú lees una carta, no sé si sabéis lo que es una carta, es algo que ya no se ve ni se usa hoy en día, pero antiguamente cuando recibías una carta no la dividías en capítulos y decías: voy a leer hoy el primer capítulo y mañana dejo el segundo porque ahora estoy cansado, y pasado mañana leo el tercero hasta que termine la carta entera. No se lee una carta así. La carta normalmente se lee desde el principio hasta el final, porque todo es un contexto. Cuando leas la Biblia, acostúmbrate a leerlo de la misma forma. Léelo en contexto. ¿Por qué está escribiendo Pablo esta carta? ¿Por qué está diciendo Jesús lo que está diciendo? ¿Por qué dice Juan lo que está
lo que está diciendo Juan. Entonces lee el contexto a nivel de carta, lee el contexto, el capítulo entero, no saques un versículo fuera de contexto. Lee los 3 o 4 versículos anteriores, lee el capítulo entero, etcétera. Lee el capítulo que sigue. Acordarse que los capítulos y los versículos están puestos por el hombre, no son de Dios, no son inspiración divina. Los capítulos los puso un obispo de Inglaterra en el año 1200 y algo, no me acuerdo exactamente. Y los versículos lo hizo un artista, un poeta, es francés, en el año 1500, 300 años después. No están hechos por el hombre, y si os dais cuenta, en muchos capítulos la Biblia, la división de capítulos y versículos no siempre es correcta, no siempre está bien. Okay. Lee el contexto, busca otros versículos que hablen sobre el mismo tema. Y para hacer esto puedes usar una concordancia. Si estás estudiando sobre el Espíritu Santo y quieres saber más o no lo ves claro en el pasaje que estás leyendo, busca versículos en otros escritos de Pablo, en otras partes donde hable del mismo tema. En último lugar, que no es tan difícil, aunque no todos tienen estos medios a su alcance, si ves alguna palabra, una expresión que no la entiendas, búscalo en la concordancia griega, en la concordancia léxico, en el hebreo griego. El Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. En español hay una que se llama Strong's, que está traducida al español, creo. Hasta hace poco no existían lexicon del griego y del hebreo en español. Creo que el Strong's lo ha hecho, digo creo porque yo estudio en inglés. Usa los textos originales si puedes. Un ejemplo de cómo funciona esto, vamos a ver Lucas 10, y termino con esto, Lucas 10, 19. Un ejemplo de cómo se usa el griego y el hebreo. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo y que nada os dañe. Vamos a leerlo en otra versión, la Biblia de las Américas. He aquí os doy, bueno, aquí lo han traducido más o menos bien. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. En la Reina Valera, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es difícil entender poder y poder. En muchas versiones inglesas dice, os doy poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Usa la misma palabra. Sin embargo, en el griego verás que son dos palabras diferentes. Os doy poder, la primera palabra, os doy poder, que quiere decir, os doy exousia, la palabra griega, exousia, que quiere decir autoridad. Os doy autoridad. Autoridad. La segunda palabra, que en muchas Biblias ha sido traducida como el poder del enemigo, es la palabra dunamis, que quiere decir habilidad. O sea que, si lo leemos otra vez usando la traducción correcta, os doy poder, autoridad, para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la habilidad del enemigo, y nada os hará daño. No sé si os dais cuenta cómo cambia el significado de este versículo. Os doy autoridad sobre toda la habilidad del enemigo, y nada os hará daño. No sé si os dais cuenta cómo cambia el significado. Por ejemplo, para que entendáis, un criminal, un asesino, un criminal tiene habilidad de matar a alguien, pero no tiene autoridad para hacerlo. En otras palabras, una persona con autoridad sobrepasa un criminal con habilidad. ¿Veis la diferencia? Satanás tiene habilidad para atacar a la persona, para poner alguna enfermedad sobre tu vida.
Satanás tiene habilidad de hacerlo, pero no tiene autoridad para hacerlo. Entonces, según este versículo, Dios te ha dado a ti autoridad sobre toda la habilidad de Satanás. Y es por eso que termina diciendo, y nada os hará daño. Si tú lo estudias de esa forma, sabrás que hay mucha diferencia entre autoridad y poder y habilidad. Si lo lees tal como lo hemos leído antes al principio, poder sobre el poder, llegas a la conclusión, como han hecho y hacen muchos creyentes, Satanás tiene poder. Satanás sigue siendo poderoso. Satanás tiene poder. Cuando la Biblia dice el contexto de la Biblia, volviendo al contexto, dice por ejemplo que Satanás, que Dios, Cristo Jesús en la cruz del Calvario ha despojado a Satanás de todo poder y autoridad. Y solamente le queda habilidad. Habilidad para hacerte daño si lo dejas, habilidad para mentirte si lo dejas, habilidad para tentarte si lo dejas, habilidad para cambiar tu forma de pensar si lo dejas, pero no tiene autoridad para hacerlo. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que, eso es como se estudia la Biblia, contexto. Y el último punto que parece no tener mucha importancia, sin embargo para mí sí la tiene, porque me da cuenta que cambia radicalmente el significado de muchos pasajes, es entender los códigos, es entender los detalles que los traductores han introducido en la Biblia. Por ejemplo, en muchas Biblias, sobre todo las de estudio o las Biblias Américas o algunas versiones así, veréis que algunas palabras están en cursivas. Cursivas son esas palabras que están así en ángulo. Las palabras, ¿qué significa eso? Significa que las palabras en cursivas no están en el texto original. Han sido introducidas en la Biblia porque el traductor piensa que al introducir esa palabra va a hacer más fácil que entiendas el pasaje. Sin embargo, no está en el texto original. Hay muchos versículos. No voy a darte ahora un ejemplo porque se nos ha ido el tiempo, pero hay muchos versículos que si los lees sin incluir las palabras que están en cursivas, te das cuenta que cambia drásticamente el significado del contexto del texto. Y ves las cosas, vas a ver las cosas mucho más claras.